Capricornio, bienvenido a tu lectura Mensajes de tus ángeles para esta cuarentena. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte para que estés pendiente cuando realice mis siguientes publicaciones de los videos para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto, correcto. Así es que suscríbete, igualmente déjame en los comentarios si quieres que haga esos videos para tenerte también en cuenta, mi guerrero de Capricornio. El mensaje que sale para ti en estos instantes es la carta del agotamiento. Y este podría ser un agotamiento que tienes mental. Te está indicando acá de que es el momento de dejar de estresarte, dejar de estarte preocupando, Capricornio, no estarte influenciando o permitir que cosas externas a ti te influencien de una manera negativa. Hay algunos tal vez que están agotados mentalmente por la situación que está en estos instantes aconteciendo en cada uno de nuestros países, donde no puedes salir, donde tal vez estás teniendo una rutina, donde te estás sintiendo de esa manera como haciendo cosas de una forma monótona. Y estás como ya cansado de tener esa actitud, de estar actuando de esa manera. Necesitas relajarte y fluir. Mira esta carta tan hermosa. Te dicen tus ángeles aquí que las cosas para ti van a cambiar, Capricornio, que vas a poder fluir, que vas a poder tener tranquilidad, que las cosas van a salir como tú lo esperas y hasta mucho mejor. Pero para ello necesitas cambiar la actitud de tener una mente tan ocupada, tan enredada, tan pensando en tantas cosas a la vez, a una mente mucho más calmada, mucho más relajada. Podrías practicar algún tipo de ejercicio de meditación, podrías estar orando, pero te invitan aquí a que fluyas. Que no te estés ofuscando ni pensando en cosas que todavía no han sucedido, porque el estar pensando en el futuro podría perjudicarte. Y mira, te hablo de meditación, de orar, y la carta que sale en estos momentos para ti es la carta del silencio. Esta carta te invita a que pases unos momentos tranquilo, pases un tiempo relajado. En el Capricornio necesitas estar más conectado contigo mismo, más conectado con tu espiritualidad, y que el silencio va a ser también muy importante para tu vida. La carta del silencio también podría estarme indicando de que algunos de ustedes tal vez donde están viviendo tienen vecinos, porque esto me da como mucha bulla, mucho ruido. Tal vez tengan vecinos que están poniendo música alta, que están haciendo algún tipo de reparación y tienen un martillo y constantemente están haciendo algún tipo de bulla o ruido. Y eso podría ser también que estás agotado, ya estás cansado de una situación y necesitas como desconectarte. Y bueno, si estás en tu casa, ¿cómo te desconectas? Es bastante difícil, pues. Tal vez utilizando audífonos, tal vez o escuchando una música, escuchando algún tipo de oración o meditación. Pero vas a necesitar un tiempo en silencio. Y también esto te dicen tus ángeles de que podrías estar pasando una etapa en tu vida en donde necesitas hacer esa conexión de relajarte y de estar en silencio, meditando. Tal vez no te están recomendando aquí que tengas un enfrentamiento, te están recomendando que guardes silencio. Y aquí tienes la carta de la represión. Y la carta de la represión te habla de una situación en donde sientes que tienes como el mundo sobre tus espaldas, donde algunos de ustedes podrían estar sintiendo esta energía de presión, donde te sientes de que tienes algún tipo de responsabilidad o tienes algún tipo de estrés en tu mente en estos momentos. Pero todo eso se va a salir. Esas son cosas externas que tienes en estos instantes en tu vida. El agotamiento y la represión, lo ves, está en la parte de afuera de la lectura. Internamente te están invitando a que fluyas, a que estés en silencio, a que medites, a que ores, dependiendo de tu creencia espiritual. Pero para que te desconectes de los factores externos a tu vida. Y este estrés, esta represión, esta angustia que puedes estar teniendo puede ser en base a los factores externos que tienen que ver con noticias, estar pendiente de lo que está pasando en las redes sociales. Eso podría estarte ofuscando y tratando de desbalancear. Vamos a ver qué otro mensaje sale para ti con las cartas del tarot. Recuerda suscribirte y activar la campana, dejarme tus deditos para arriba y cuéntame cómo te va. Mira, tienes la carta de la justicia, la carta del 3 de oros y la carta del as de copas. ¡Qué maravilla de tirada! Muy bien.
La carta de la justicia te está indicando acá que podrías estar enfrentando, recibiendo decisiones de parte de un juzgado, de parte de un abogado, una decisión que yo veo que va a ser a tu favor. Si algunos de ustedes en estos instantes estaban teniendo con esta carta del 3 de oros también algún tipo de discusión o reunión, algo legal, donde estabas pidiendo que alguna empresa te haga un pago, tal vez tu empresa te debe dinero y estás en un proceso judicial, cualquier proceso judicial que tú estés, ya sea con el trabajo, en lo personal con tu familia, si estás pasando por un divorcio, si estás peleando algún tipo de propiedad, yo veo que al final con esta carta del As de Copas, eso va a salir a tu favor. Ganas un juicio, una decisión legal te favorece. No tienes por qué estresarte ni preocuparte si tal vez ese es el agotamiento que tienes de que estás cansado por una lucha legal, que estás tratando de que algo salga a tu favor y sientes presión de parte de tu familia, de parte de la otra persona, de parte de la empresa. Las cosas van a salir bien para ti. Estas cartas te indican de que tú recibes justicia. Llega la justicia que tú estabas esperando. Reuniones, conferencias pueden ser en persona. Sabemos que estamos en cuarentena y que para algunas personas le está siendo difícil el salir, pero podrían ser tal vez por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp, una videollamada, que recibes esta información. Y mira, vuelve a marcarte aquí el peso sobre tus espaldas. Te ha salido la carta 2 veces. La carta de la represión, ese es el tarot de Osho y este es el tarot de Rider White. Te sale aquí la carta del 10 de bastos. Igualmente esa referencia a un peso sobre tus espaldas que va a ser levantado. Con la carta del loco tienes la oportunidad de un nuevo comienzo en tu vida, mi guerrero de Capricornio. Algo que te estresaba, algo que te preocupaba, se va de tu camino. Y vas a tener la oportunidad de empezar nuevamente. Empiezas de cero en tu vida. Y te dicen aquí tus ángeles de que la situación va a mejorar, la situación va a cambiar. No tienes por qué preocuparte porque lo que está a tu alrededor, que tú no puedes controlar, tienes que dejar que fluya, porque lo que tú sí puedes controlar va a salir perfecto para ti. Esta carta del loco te habla de un nuevo comienzo, de un salto de fe, de una nueva oportunidad para tú poder hacer algo nuevamente. Para reconstruir tu vida, pero cambiando por completo el factor anterior. Y mira qué maravilla de carta sale para ti en estos instantes, la carta del As de Espadas. La carta del As de Espadas te habla de éxitos, de triunfo, de victoria, donde tú te vas a levantar como un ganador, te vas a levantar como una ganadora, te vas a ser la persona que va a recibir el éxito en esta oportunidad. Vences las dificultades, especialmente esos demonios internos que tal vez podrían estar siendo alimentados por factores de los medios de comunicación, de la televisión, de las malas noticias, tal vez de ese amigo que se la pasa mandando cadenas en WhatsApp acerca de lo que está sucediendo y de cuántos casos van y cuántas personas le ha pasado esto o lo otro. Esos factores externos logras vencerlos y sales ganador aquí, triunfas. ¡Qué maravilla, mis guerreros de Capricornio! Vamos a ver 3 mensajes de tus ángeles en estos momentos para ti. 3 mensajes directos, pues voy a sacar las cartas al azar. 1, 2 y 3. Ahí está. Puedes escoger cualquiera de estos 3 mensajes o puedes recibir los 3 para ti. El primer mensaje, está la carta A, B y C, 1, 2 y 3. Si escogiste esta carta, la número 1, el mensaje que te mandan tus ángeles en estos instantes, y mira estas cartas qué bellas, es de que en estos momentos no es el tiempo indicado. No es el momento indicado para estresarte, no es el momento indicado para preocuparte. Tienes que esperar un poco más, obviamente porque todavía en muchos países hay grandes restricciones, especialmente si estás pensando en tener un nuevo comienzo. Pero vas a lograr tus objetivos porque aquí tienes esta carta de la victoria. El mensaje número 2 para ti. Si estabas esperando una respuesta del universo, la respuesta para ti es un sí definitivo. Así es que si tú estabas pensando en alguna pregunta o si tú has estado teniendo constantemente algo en tu mente que requería una respuesta de sí o no, la respuesta para ti es afirmativa. Esperemos que sea algo que tú estabas deseando.
Y el mensaje número 3 para ti en estos instantes, que puede ser un sí o un no, puede ser un tiempo, puede ser un mensaje general de tus ángeles, es: vas a tener una resolución pacífica. El problema que tienes, la situación por la cual estás pasando en estos momentos, Capricornios, va a ser positiva. El resultado va a ser favorable para ti. Esa respuesta o ese resultado va a ser pacífico, va a ser positivo. Qué maravilla esta lectura para ustedes, y qué bueno que llegaron hasta el final para que pudieran ver cómo podemos o pueden haber vencido estos obstáculos externos que tienen en tu vida. Y a recordar, muy importante, esta carta del As de Espadas, porque va a limpiar tu camino de cualquier cosa negativa durante esta semana, durante este tiempo de cuarentena. Los tengo siempre presentes en mis pensamientos, mis guerreros. Gracias por suscribirse, por compartir este video, por haber llegado hasta el final del mismo. Recuerden seguir siempre las regulaciones de su país con respecto a la cuarentena, con respecto a los procesos que estén llevando a cabo, y siempre informarse de medios autorizados o verificados en su país. No estén haciendo caso de fake news por ahí. Les mando un fuerte abrazo, los tengo siempre presentes. Te decreto mucha luz, sobre todo salud y progreso.